un egocentrismo y que nos sirve a nosotros para cuidarnos si es que eso nos está pasando a nosotros. Lo primero que vemos es que Saúl tiene miedo. Hay un miedo. Eso es un miedo de los demás, un miedo de que suceda algo. No es un temor de Jehová. Es un miedo de que algo pase que lo avergüence a él. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado. Reconoce que metió la pata porque Samuel lo confronta 3 veces. Cuando viene y él tenía que esperar para que llegase Samuel, él está preocupado de que la gente se le está yendo. Se están aburriendo y se están yendo. Y entonces Samuel lo confronta y él, después de que Samuel le dice: ya, por favor, basta, deja de excusarte, le dice: ok, yo he pecado. Pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? ¿Qué fue la causa de su desobediencia? ¿Qué hizo? Temió al pueblo y consentía ¿a quién? Estamos viendo eso, estamos captando la razón para la desobediencia de Saúl. Él quiere que la gente esté contenta con él, que digan: qué tremendo líder que es Saúl, qué genial, qué bravo, qué fuerte. Y al complacer a la gente está desobedeciendo a Dios. ¿Por qué? Porque temió al pueblo. Él dijo: bueno, si no hago esto, no me van a respetar. Yo quiero que me respeten. Si no hago esto, se van a aburrir de mí y yo no puedo pues, aguantar que se aburran de mí. Si no hago esto, entonces la gente se va a ir y no me van a tener respeto en el campo de batalla. Él estaba temeroso de lo que iba a hacer la gente, pero no tenía el temor de Jehová, de obedecer y seguir lo que el Señor le había enviado. ¿A quién tememos nosotros? ¿A qué le tenemos temor? Él temía al pueblo. Capítulo 18, mas Saúl estaba temeroso ¿de quién? Por cuanto Jehová estaba con David y se había apartado de Saúl. Un líder en problemas tiene miedo de otras personas y ve rivales en todas las personas. Este me va a quitar el puesto. Este le va a caer más bien al obispo que yo. Me van a bajar de estatus. Ustedes se dan cuenta de lo que está pasando, ¿no? Él está diciendo: oye, si David sigue así, entonces él va a ser rey. Y imagínate, qué vergüenza que un muchachito llegue a la posición que yo tengo. Él veía rivales en todas partes, en todas las personas, porque estaba temeroso de perder su posición. Estaba temeroso de dejar de ser el centro de atención. Tuvo más temor de David, nos dice el capítulo 18, y fue Saúl que
Un líder con temor tiene cualquier cantidad de enemigos. ¿Por qué? Porque es paranoico. ¿Qué se las traerá este tipo? Mira cómo me sonríe. ¿Ah? ¿Qué querrá sacarme? ¿Qué ventaja me querrá sacar? Está viendo fantasmas en todas partes. Tuvo más temor. Qué interesante, ¿eh? Que este tipo de temor no es algo que se aplaca cuando Saúl usa su autoridad, sino al contrario, mientras más autoridad, o mejor dicho, autoritarismo usa, más temor tiene. Es paradójico, ¿verdad? Porque uno dice, bueno, si yo uso autoridad y aplasto a entonces se me quitan mis problemas. Pero no, es al revés. Mientras más autoritario y más aplasta, más enemigos salen. Y la mayoría de los enemigos son enemigos que se las inventan. Temor es una razón en el liderazgo de Saúl que refleja su desobediencia a Dios. Y nos dice el capítulo 28, más Saúl, al ver el campamento de los filisteos, ¿qué le pasó? Se atemorizó y su corazón se estremeció en gran manera. Ahí tenemos un contraste. Saúl ve el problema y lo primero que hace es, ¿cómo voy yo a enfrentar ese problema? Si es que no tengo los recursos para salir adelante. Si es que no tengo los soldados necesarios para confrontar esta dificultad. ¿Y qué van a pensar de mí si fallo en la batalla? ¿Qué pasa con David? Cuando David ve a los filisteos, ¿qué dice? Lo primerito que hace es consultar a Jehová y dice, Señor, ¿me darás tú a estos enemigos en mi mano? ¿Iré yo a pelear en contra de ellos? ¿Qué piensas tú? Una gran diferencia. El líder que desobedece al Señor está temeroso de cómo él va a quedar en la batalla. El líder que ama y obedece al Señor con un corazón conforme al corazón de Jehová, dice, Señor, aquí hay un problema gigante. ¿Qué vas a hacer tú en esta situación? ¿Cómo vas a pelear tú por mí en esta situación? Entonces Saúl cayó en tierra, tan largo como era. ¿Y tuvo qué? Por las palabras de Samuel. No le quedaban fuerzas, pues no había comido nada en todo el día ni en toda la noche. Eso es cuando Samuel usa a un espiritista para consultar a Samuel de entre los muertos. Pecando en contra del Señor para obtener guía del Señor. Entonces, de nuevo, todo tiene que ver con la centralidad de Saúl, en su propia historia. Pero el miedo es una de las cosas, ¿verdad? La otra cosa que vemos es la ira. Y la ira en el liderazgo es algo que es muy necesario en muchas ocasiones, pero algo que tiene el potencial de ser muy destructivo, sobre todo si está basada en miedo. Aquí tenemos un ejemplo bueno de la ira. El Señor le dice a Saúl, me pesa haber puesto a Saúl como rey porque se ha apartado de mí y no ha cumplido mis palabras. Samuel se apesadumbró. La palabra que se traduce a pesadumbrar, es
La palabra de ira, es la misma palabra que se usa para el vocablo de ira. Y entonces clama al Señor toda aquella noche. Eso nos dice que hay cosas que ocurren en el ministerio que nos llenan de una pesadumbre, una ira, un rechazo, porque nosotros tenemos el corazón de Dios y nos molesta lo que a Él le molesta. Esa ira es buena, esa ira es necesaria, porque esa ira siempre va a aparecer cuando enfrentamos injusticia. La ira que no agrada a Dios es lo que le pasó a Saúl, cuando dice Saúl se enojó muchísimo cuando escucha el canto pop de las chicas. Ese era un grupo de chicas pop que estaban cantando Korean pop, era, no sé. Y estaban cantando, a David le dan 10,000 y a mí me dan 1,000. ¿Ah? Saúl ha matado a sus 1,000, David ha matado a sus 10,000. Eso le llenó de tanta rabia, de tanto rencor, de tanto rechazo. ¿Por qué? Porque en alguna forma la concepción popular era que David había sido más valiente que Saúl. Y él no puede percibir eso. En vez de decir, Dios nos ha dado un líder valiente que está usándolo para la nueva generación, lo que Saúl dice, ¿cómo se les ocurre decir semejante barbaridad? Yo soy el rey. De nuevo, todo refleja sobre Saúl. Todo tiene que ver con él. Si es que es popular, si es que no es popular. Si es que es bien visto, si es que no es bien visto. Si es que las chicas están hablando bien de él o no. Saúl está en el centro y por eso tiene miedo y tiene mucha ira. Entonces Saúl se enfureció contra Jonatán. Y esto es un punto importante porque siendo muy iracundo, muy temeroso, muy paranoico, es también muy severo, muy austero, rígido, inflexible. Y tú y yo conocemos a líderes así, que son inflexibles. Y entonces tenemos la historia de que Jonatán y su padre están enfrentando a los filisteos y están en un teje-maneje y nadie está ganando. Jonatán entonces decide escalar una montaña y le dice a el que llevaba sus armas, si el campamento de los filisteos nos invita, entonces quiere decir que el Señor los ha entregado en nuestra mano. Y dicho y hecho, están subiendo, escalando la montaña, y entonces los filisteos le dicen, tú eres ese hebreo, vente para acá, te vamos a dar una lección. Y Jonatán le dice a su compañero de armas, vamos, el Señor los ha entregado. Y van y tienen una gran victoria. Y ese día, después de la gran victoria, cuando regresan, entonces los soldados de Saúl pueden ganar esa batalla. Pero, porque Saúl era supersticioso. ¿Qué quiero decir con eso? Que ahora él está inventando cosas, como no tiene una buena relación con Dios, está buscando señales de que Dios está con él en cosas simples. Y entonces dice, mira, hoy vamos a tomar un voto que nadie va a probar ninguna comida hasta las 6 de la tarde, hasta que
nosotros podamos ganar esta batalla. Y entonces, cuando gana la batalla, él cree que es porque él ha ayunado. Pero él ganó la batalla por la decisión de Jonatán. Jonatán, sin embargo, regresa y cuando está en camino con los otros soldados de Saúl, se encuentra con miel. Y como no tenía nada de comer, agarra la miel y prueba la miel. Y entonces Saúl había hecho el voto de que si alguien comía algo iba a morir. Y entonces en ese momento, cuando Saúl entiende que él no puede recibir palabra de Dios o que no hay una clarificación de Dios para él, dice: alguien ha comido, alguien rompió el voto. Y todos sabían que era Jonatán. Saúl dijo: vive Jehová, que si no mueres hoy, hice el voto que Jonatán tenía que morir ese día. Y todos los soldados dicen: ¿cómo es que Jonatán va a morir si es él quien nos dio la victoria? Entonces, la severidad, la austeridad de Saúl es tal que a él no le importa los nexos familiares. Nadie está seguro con Saúl. Ese es la marca de un líder tirano. Nadie en el entorno de esa persona puede sentirse seguro al lado de él. Quien él decida que es su enemigo, en ese momento esa persona será su enemigo. No importa si es el hijo, no importa lo que han hecho en el ministerio junto con él o en el reinado de Saúl. Y la otra cosa es que Saúl se enfurece con Jonatán porque Jonatán está de acuerdo con David. Y fíjense lo que le dice Saúl a Jonatán. Se enfureció contra Jonatán y le dijo: hijo de la corrompida y rebelde. ¿Qué le está diciendo? Usted sabe lo que le está diciendo. Ustedes saben lo que le está diciendo. Elegantemente, espiritualmente. Le está diciendo eso a su hijo de una de sus esposas. ¿Ah? ¿Se dan cuenta? ¿Acaso no sé que tú has elegido al hijo de Isaí para vergüenza tuya, etcétera, etcétera? Un líder tirano que tiene miedo y que tiene ira siempre va a estar en conflicto con todo el mundo, aún con su propia familia. La ira de Saúl se da de varias maneras. Y cuando le toca ejecutar la ira de Dios en contra del mal, él no le pone atención. Qué interesante eso, ¿eh? Porque dice, eso fue lo que le dice Samuel a Saúl: como tú no obedeciste a la voz de Jehová ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Cuando le toca, no sabe cómo hacerlo. La ira de Saúl. El otro aspecto de Saúl que lo convierte en un líder tirano es que tiene vergüenza en el liderazgo. ¿Vergüenza de qué? Vergüenza de lo que Dios quiere hacer con él. Él no está seguro si es que lo que está pasando a nivel espiritual le hace quedar bien con la gente. ¿Qué quiero decir con eso? Ustedes saben cómo es, que muchas veces estamos tan preocupados de nuestra apariencia, de nuestra reputación en la sociedad, que nos da vergüenza estar asociados con el Evangelio.
Y a Samuel le daba vergüenza tener un sentido de que Dios lo estaba llamando. Y por eso nos cuenta el libro de Primera de Samuel, capítulo 10, del 15 en adelante, cuando el Señor había escogido a Saúl, ungido a Saúl, le dado su espíritu, y Saúl había profetizado. Entonces, después de eso, le cambia el corazón y Saúl regresa a su casa y el tío le pregunta, porque el tío fue quien lo mandó a buscar los burros que se habían perdido, ¿se acuerdan? Se habían perdido 2 asnos del tío, él fue a buscarlo, Saúl lo ungió. Pero cuando regresan, el tío les pregunta, cuéntame, ¿qué les dijo Samuel? ¿Qué te dijo Samuel ahora que lo viste? Y Saúl responde, nos aseguró que ya habían encontrado las burras. Sin embargo, ¿qué pasó? Saúl no le contó a su tío lo que Samuel había dicho acerca del reino. Analicemos eso un poquito. Esto ocurre después de que Samuel ha llamado a todo Israel, que han escogido desde las tribus de Israel, a la tribu de Benjamín, al clan de Matri, a la familia de Quis, a Saúl. Es una asamblea nacional. Lo han ungido, le han ungido con aceite, ha profetizado. Pero nada de eso es relevante para que Saúl se lo cuente a su tío. ¿Qué pasó allí? ¿Qué pasó allí? ¿De qué tenía vergüenza Saúl? ¿Qué era más importante para Saúl que el llamado de Dios en su vida? La unción de Dios en su vida, el Espíritu de Dios en su vida. Él tenía vergüenza. ¿Por qué? Porque estaba más preocupado de su reputación de lo que Dios tenía para él. Y por eso él no toma en serio su llamado. Es algo incidental. A ver si puedo usar esto para avanzar mis propias metas. Eso es lo que está pasando con Saúl. La última cosa que quiero mencionar, hasta las 2 de la tarde, ¿no? Es la culpa que tenía Saúl. ¿De qué estamos hablando? Culpa es una emoción natural que nos ocurre cuando reconocemos un error o cuando sabemos que hay algo malo que hemos hecho y de lo que tenemos que arrepentirnos o de lo que tenemos que cambiar. Y vemos que Saúl reconoce que él no ha hecho lo que Dios le pidió en el capítulo 15. Y entonces le dice, yo he pecado. Sí, yo reconozco que pequé. Pero ¿qué es lo que quiere Saúl? ¿Quiere Saúl arrepentirse, venir delante del Señor y decir, Señor, perdóname, he pecado delante de ti? ¿Qué quiere Saúl? Que lo honren. ¿Por qué? Él no quiere quedar mal delante de los ancianos. Hónrame delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel. ¿Te das cuenta? La culpa que él sentía no era por su reconocimiento de que algo malo había pasado, que él había hecho algo malo, sino la culpa que él sentía era de salirse de ese problema para volver a una posición de preeminencia. O sea, él se sentía mal porque lo habían encontrado en un problema, no porque estaba arrepentido. Una diferencia muy grande allí.
Y eso es algo de lo que nosotros tenemos que cuidarnos. Que cuando tenemos culpa, nos lleva eso al arrepentimiento o nos lleva a salirnos del problema. Queremos salirnos del problema a toda costa y que nadie se dé cuenta. Eso hace de Saúl un líder tirano. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová. Y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. La peor noticia que le pueden haber dado. No que Jehová lo ha desechado, sino que él no iba a ser rey en Israel. ¿Se dan cuenta? La motivación, el deseo, el amor de Saúl era estar en una posición preeminente. Y volviendo Samuel para irse, él le asió de la punta del manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. ¿Qué hacemos con nuestra culpa? Venimos al Señor para arrepentirnos y reconocer nuestro pecado, nuestro mal y pedir la misericordia del Señor. ¿O venimos para resolver el problema, que todo siga bien? Esto entonces hace de Saúl un líder autoritario. Y quiero tomar un tiempo para hablar de esto, porque quiero que entendamos de nuevo que a Saúl el Señor le había cambiado el corazón. A Saúl el Señor lo había ungido. A Saúl el Señor lo había llenado con su espíritu. A Saúl el Señor lo había llamado. Pero él se convierte en un líder autoritario. Esto es, entonces, hermanos, hermanas, un reto para nosotros, un llamado, una voz de alerta para nuestro ministerio, porque todos, tú y yo, somos capaces de terminar aquí. Tú y yo tenemos en nosotros el ADN para convertirnos en un líder autoritario. Es parte de nuestra naturaleza humana. Y de nuevo, Dios le había mudado el corazón a Saúl. No quiero que, lo estoy repitiendo para que entendamos eso, que es posible haber pasado por todo ese proceso espiritual y aún terminar así. Entonces, vemos que Saúl tenía baja autoestima, y por eso Samuel le dice: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel. Qué interesante que a él le interesaba un lugar de prominencia precisamente porque tenía una autoestima muy baja. Él se veía como muy insignificante y por eso era tan sensible a lo que la gente decía de él. Después de esto, Samuel convocó al pueblo de Israel para que se presentara delante del Señor en Mizpa. Ha convocado a todo el mundo. Les ha dicho: ustedes quieren rey, el Señor les ha concedido un rey. Y entonces preguntan: ¿ha venido aquí ese hombre? Sí, respondió el Señor. ¿Pero qué hizo? No me vean.
Qué paradójico, ¿ah? Está así porque tiene un sentido de baja autoestima. Él no sabe, ¿será esto conmigo? ¿De verdad el Señor quiere eso? Él está enfocado en sí mismo. Y por eso no tiene la capacidad de ver lo que el Dios Todopoderoso puede hacer con él. Cuando estamos enfocados en nosotros mismos y somos el centro de atención y estamos pensando día y noche sobre cómo nosotros nos vemos en relación a los demás, vamos a terminar como líderes tiranos. Eso refleja nuestra poca autoestima. Y por eso queremos controlar. Queremos controlarlo todo. Queremos controlar cosas espirituales. Como los soldados comenzaban a desbandarse, Saúl ordenó: tráigame el holocausto y los sacrificios de comunión. ¿Y qué pasó? Él mismo ofreció. Él se puso en un lugar que no le correspondía porque tenía que controlarlo todo. Samuel le dice: te has portado como un necio, no has cumplido el mandato que te dio el Señor tu Dios. Cuando queremos controlar las cosas, hacemos lo que es nuestra voluntad, no la voluntad de Dios. Por eso cuando viene a Amalek, ¿qué pasó? Ellos van, el Señor dice que ejecute Saúl su gran ira contra Amalek. Pero, a pesar de que Saúl es un hombre iracundo, él dice que no quiere hacer lo que el Señor le ha mandado. Y Samuel le pregunta: ¿por qué echaste mano del botín e hiciste lo que ofende al Señor? El obedecer vale más que, y el prestar atención más que la grasa de carneros. Porque la rebeldía es tan grave como, como el pecado de la idolatría. Cuando nosotros ponemos nuestra voluntad ante la voluntad de Dios, estamos siendo desobedientes, rebeldes, arrogantes e idólatras. Y en ese texto dice además Saúl: bueno, mira, realmente no fue malo lo que hicimos, al contrario, yo hice lo que tú me pediste, yo obedecí la voz del Señor, pero habían un botín tan bello que nosotros decidimos guardar solamente lo mejor, los mejores carneros, los mejores animales, el oro, etcétera, para ofrecérselo al Señor. Él está decidiendo lo que Dios quiere. Y Él está decidiendo lo que a Dios le gusta en vez de obedecer lo que Dios quiere. Y por eso le dice: obedecer vale más que sacrificio. Y entonces, cuando Saúl se enfrenta con David y lo persigue por unos 13 años, tenemos una escena muy importante, muy interesante. No tengo tiempo para hacer la exégesis de esa escena, pero dice que un espíritu malo vino del Señor y atormentaba a Saúl. ¿Se acuerdan de eso? Y que un día David está tocando el arpa, ¿no? Y entonces viene Saúl lleno de ira y le tira una lanza con la intención de clavarlo en la pared. ¿Con qué fuerza habrá tirado esa lanza? Y David entonces estaba haciendo malabarismo, ¿verdad? Estaba como un karatista, ¿no? Evitando que le peguen. Y en ese momento
empieza una relación de odio entre Saúl y David que le afecta mucho. Y nos dice, al día siguiente el espíritu maligno de parte de Dios se apoderó de Saúl, quien cayó en trance en su propio palacio. Andaba con una lanza en la mano y mientras David tocaba el arpa como era su costumbre, Saúl se la arrojó pensando, a este lo clavo en la pared. ¿Cuántas veces lo hizo? Pero David logró esquivar la lanza. El líder tirano siempre está viendo cómo clavar a sus rivales en la pared. Cómo hacerles daño a las personas que están trabajando con él. El líder tirano está viendo cómo poner una zancadilla a los que le ayudan en el ministerio, porque no quiere que ellos se vean mejor que él. ¿Están conmigo? Hay muchos líderes dañinos, ¿verdad? Ustedes saben cómo es eso. Y aquí me eximí de poner otras personas, pero ustedes pueden verlos en su propia mente. Líderes políticos. Interesante, aquí está el líder, político, religioso, era un pastor de las Asambleas de Dios, Jim Jones. Y él se fue y fundó su propia iglesia, que se convirtió en una secta, y se fueron para Guayana y estaban esperando la venida del Señor. Y cuando viene un senador a visitarlos, él se siente que se va a acabar todo y entonces ordena que todo el mundo tome veneno. Y se murieron, no sé, eran 700 personas, una cosa así. Un líder tirano, pastor pentecostal. Y hay líderes tiranos que tienen buena sonrisa, ¿verdad? Mira este de la esquina. Mucha gente dice, oh, esto es un héroe. Bueno, ustedes conocen los demás. Pero el asunto interesante para mí es que pastores están en esa lista también. Es muy fácil para una persona interesada en el poder que tenga miedo, ira, vergüenza y culpa, llegar a una posición de autoridad tal donde rija con mano dura para su propio beneficio. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. ¿Cuáles son las bases de un líder autoritario? Primero, conformidad excesiva. Segundo, muy sumiso a la autoridad, que es paradójico. Tercero, es violento, responde radicalmente en contra de alguien que él percibe como un reto a su autoridad. Una persona muy insegura. Siempre está preguntando, ¿qué pensarán de mí? ¿Cómo me verán? ¿Qué dirán? Y por eso se convierte en una persona supersticiosa. Y entonces ve señales del Señor en las cosas más simples cuando no lo son. Actúa con superstición y miedo en vez de la palabra y con la mente y el raciocinio. Entonces, esa persona tiene un patrón de pensamiento sumamente rígido, como lo vimos con Saúl, ¿verdad?
si es que el hijo tiene que morir porque él dijo, y él puso una regla y desobedecieron la regla, eso no importa, que el hijo muera. No hay un sentido de flexibilidad ni compasión. Lo que él dice, eso va. Pero el líder autoritario es una persona vacía dentro de sí mismo. Está vacío porque no puede tener relaciones ni conexiones significativas. Está preocupado de lo que pueda pasar, no puede ser vulnerable, porque si yo les digo que yo tengo esta forma de pensar, no me van a respetar. Un líder así no tiene la capacidad de confesión. Y entonces está buscando la forma de llenar ese vacío con actividad, con posesiones, con hiperactividad, pero mientras más activo está, más vacío se siente. Está solo o sola. Entonces hay un vacío adentro, no hay nada que lo satisfaga y hay una soledad profunda, no hay conexiones emocionales, ni tampoco hay una conexión con el Señor, porque el Señor es un medio para conseguir algo. Quiere algo del Señor, que el Señor le haga, que el Señor le dé, que el Señor le provea, que el Señor le dé, etcétera, 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 pero no es como decía David, yo quiero estar en el templo del Señor y contemplar, ¿qué? Su hermosura. Es decir, yo quiero estar en la presencia del Señor por lo que el Señor es, no por lo que me puede dar. El líder autoritario no tiene esa conexión, está completamente vacío. La vaciedad causa insatisfacción y aburrimiento. Entonces tiene una fachada en el púlpito, pero dentro de sí está pensando otras cosas que satisfagan sus necesidades profundas. Y la soledad lo llena de tristeza y dolor, porque siente que nadie lo entiende, se siente que nadie lo puede comprender ni relacionarse con él. Y entonces, ¿qué pasa? Yo les dije que trajeran los anuncios a la hora. ¿Dónde están los proyectos de evangelismo? ¿Verdad? Es una persona iracunda. Todo le pone bravo. Pero también es muy demandante. Y nada de lo que la gente hace le satisface. ¿Por qué? Porque está completamente vacío adentro. O sea, hay quizás un sentido de satisfacción temporal, pero no hay un sentido de satisfacción permanente. Y entonces esto crea una cantidad de conflictos. El líder autoritario es perennemente conflictivo. Diga conmigo eso. El líder autoritario es perennemente conflictivo. Está en conflicto con otras personas, está en conflicto consigo mismo. No sabe lo que quiere, no quiere lo que tiene y quiere cosas que no puede o que no debe. Y entonces hay un conflicto espiritual también. Eso es un torbellino, una batalla espiritual. Y si no se maneja bien, entonces es el tipo de persona que va a tener dos vidas. Una vida dentro de la iglesia y otra vida durante la semana. Una forma de lidiar con esto es usar el perfeccionismo. El perfeccionismo, de nuevo, es paradójicamente
una forma de evitar fallar. Y cuando no quiero fallar, entonces dejo las cosas para la otra oportunidad. ¿Por qué? Porque si fallo, entonces quiere decir que realmente no valgo, que no puedo. Y entonces la procrastinación me hace sentir completamente mal conmigo mismo. Tengo que hacer tanto y no estoy haciendo nada. Qué malo que soy. No sirvo, no valgo, no puedo. Entonces empieza esa rutina interna. Y eso me crea ansiedad y depresión. Más vacío, más soledad. Afecta mi autoconfianza, me hace más iracundo, más tirano. Y dice, no, yo soy muy demandante porque yo me demando mucho a mí mismo. Pero estamos así, con miedo, más miedo de fallar. El perfeccionismo nos puede hacer tiranos porque no tenemos compasión con nosotros mismos. Y es una forma de ocuparnos de hacer algo aquí y ahora porque no queremos lidiar con un vacío interno que está allí por mucho tiempo. Y entonces, en algún momento, el nivel de presión es tan fuerte que me tengo que escapar. ¿Cómo me escapo? ¿Qué hago? ¿A dónde voy? Aquí es donde vienen las vidas secretas. Eso nos dio un pequeño tiempo para pensar en las vidas secretas. Una vez llega a mi oficina un líder cristiano que tenía un ministerio tengo que tener cuidado porque no quiero mantener la confidencialidad, pero es un líder cristiano que tiene un ministerio, ¿okay? Y le iba muy bien, viajaba por todas partes, etcétera, pero era alguien que estaba obsesionado con la belleza, obviamente la belleza de las mujeres. Entonces, eso lo llevó a un punto donde se daba cuenta que después del culto habían hermanas muy bellas que venían a saludarlo y que querían el autógrafo. Y entonces, predeciblemente, en algún momento, él tiene una relación extramarital y después de eso, está con su esposa y le pide perdón, se reconcilian, pero el problema de él, la culpa de él era que si yo me divorcio, no me van a dejar ministrar en otras partes. El problema no era que tuvo una relación, era que si se dan cuenta, entonces me van a echar. No voy a poder ganarme la vida haciendo lo que hago. Y la cosa empeoró. Entonces, ahora él empezó a tomar más riesgos, ¿verdad? Porque estaba vacío adentro. No tenía un sentido de satisfacción, entonces estaba buscando cosas que le hicieran sentir algo que no podía sentir en su vida austera, donde él se ponía límites y se trataba de no hacer las cosas malas hasta que iba a un lugar lejos
y entonces después del culto se fue a un strip club. Y entonces agarraba la ofrenda que le daban y usaba los ¿cómo se llama? Singles, ¿cómo se dice? Los billetes más chicos, ¿no? Para premiar a las chicas bellas que bailaban delante de él. Y luego no solamente fue el baile, sino que quería tener relaciones con ellas. Entonces, en ese deterioro tan grande, él todavía estaba preocupado que no se dieran cuenta quién realmente él era o qué realmente él hacía. Eventualmente su esposa lo divorció y resulta ser que la iglesia lo trató con gracia y no lo votaron. A pesar de su divorcio, él seguía ministrando, que lamentablemente fue quizás algo que contribuyó aún más a su deterioro personal, psicológico, espiritual. Su vida secreta, su vida escondida, era un esfuerzo gigante para encontrar satisfacción, era un amor desordenado, en la belleza, sin poder conseguir un sentido de paz y de buscar estar bien con el Señor. La otra cosa que puede pasar, obviamente, es, como lo vimos con Saúl, sospecha de los demás, sospecha de quién está al lado nuestro. Entonces, el líder autoritario vive en este mundo, un mundo de doble vida, con una vida escondida, donde está anónimo, sin que nadie, sin darle cuentas a nadie, o vive una vida de sospecha. Hay muchas ataduras y se manifiestan en más rebeldía contra el Señor y se manifiestan en una serie de actividades que le hacen daño a la iglesia, que le hacen daño al pueblo de Dios en el caso de Saúl. Porque en el caso de Saúl, como ustedes se darán cuenta, no solamente él fue como un espiritista para buscar a Dios, sino que él había dejado que los filisteos vinieran e hicieran de las suyas porque él no estaba buscando de la presencia del Señor. Y en vez de buscar que Dios salvara al pueblo, él estaba viendo qué podía hacer él para quedar bien con el pueblo. Él estaba atado a su propia importancia. El amor de su vida era él. Y por eso quería tener control de todo. Esto es, obviamente, algo que va en directo contraste con lo que pasa con David. ¿De qué estamos hablando? Cuando David está en una situación de apuro, él busca al Señor y pide dirección cuando tiene que hacer algo. Otra cosa importante de la vida de David, y no tengo tiempo para desarrollar todo esto, es que David no tiene una diferencia entre lo secular y lo santo. Cuando va donde el sacerdote y le pregunta, el sacerdote,
al sacerdote, ¿qué tienes de comer? Y le dice, solamente tengo el pan consagrado. Pero esto es solamente si ustedes se han abstenido de sus mujeres y es un pan santo. Entonces él le dice, todas nuestras misiones son santas. No hay una diferencia entre lo secular y lo sagrado. Él entiende la dimensión de la injerencia de Dios en todas las áreas de su vida. Segundo, David entiende que si él queda mal, si de él se burlan, eso no es importante para él. Cuando él regresaba con el arca y estaba danzando delante del Señor, ¿se acuerdan? La esposa de él, la hija de Saúl, le dice, ay, mira cómo se ha avergonzado delante de las siervas de Israel, que lo ven allí bailando como un simple, como un callejero. Y David le dice, es delante del Señor de quien yo estaba bailando. Y no me importa si yo me avergüenzo, me avergonzaré aún más, porque yo estoy ahí para servir al que me escogió a mí. Él no estaba preocupado del qué dirán. Como ya hemos dicho, David no quería estar con el Señor por lo que Él le podía dar, victoria, riquezas, más cosas, sino por lo que Dios era. ¿Ya? Que una cosa solo he pedido, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová para contemplar la hermosura de Jehová. Él quería y amaba a Dios por quien Él era. Ese es el tercer punto. El cuarto punto de contraste de David con Saúl tiene que ver con su búsqueda de introspección. ¿Qué quiere decir introspección? ¿De qué estamos hablando? Es cuando nosotros venimos delante del Señor y decimos, mira, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Prueba y conoce mis, ¿qué? Pensamientos. De nuevo, los pensamientos y el corazón. Así que tenemos que estar muy cuidadosos de lo que estamos dejando entrar en nuestras mentes. Conoce mis pensamientos y ve que si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Transparencia. No culpa y vergüenza, sino transparencia. Yo he pecado, yo he hecho esto. Yo puedo tener la capacidad de confesar delante del Señor, delante de los hermanos, y aclarar eso porque estoy convencido de quién sirvo. Quinto punto de contraste con la vida de Saúl y David. ¿David pecó alguna vez? ¿Fue un pecadito? ¿Ah? Fue un pecado, fue un tiburón, eso fue un pecadote. ¿Ah? David sube a la terraza, dice, en la época en que los reyes se van a la guerra. O sea que tenían un horario todos los años, dice, marzo, vámonos para la guerra. Entonces se van a la guerra, pero él se queda en Jerusalén. Dice que sube a la terraza de su palacio y allí al frente suyo estaba Miss Venezuela. Dice, una mujer extremadamente bella. Para que la Biblia diga eso, un mujerón.
Y entonces David pierde todos los estribos, no piensa en ninguna consecuencia. ¿Quién es esa mujer? Yo tengo que tenerla. Yo tengo que estar con ella. Yo me merezco a alguien así. No lo pensó dos veces. Y entonces, obviamente, él se acuesta con Betsabé, Betsabé queda encinta, y entonces él decide tratar de arreglar la cosa con Urías, trayéndolo del campo de guerra para que esté con su esposa. Él no está con la esposa. Por fin él decide, ok, Joab, cuando Urías esté en lo fuerte de la batalla, déjenlo solo. Y si muere, bueno, que muera. Pero lo importante es que David envía esa carta con el mismo Urías. David le da una sentencia de muerte para cubrir su pecado. Entonces, ¿cuál era la sentencia en Israel para los que adulteraban? Los apedreaban. ¿Importaría si el adúltero era el rey? Bueno, si no lo apedreaban a él, apedreaban a la mujer. Imagínate. Entonces, sabemos la historia, viene el profeta Natán, lo confronta y le dice, tú eres ese hombre. ¿Qué hace David en ese momento? Oh, se murió mi computadora. ¿Qué hace David en ese momento? Él se arrepiente. Y tenemos una versión de su arrepentimiento en el Salmo 51, ¿verdad? Él no dice, ay Señor, mira, sí, lo siento mucho, pero tú sabes, soy una mujer muy bella y estaba bañándose al frente mío y estaba desnuda, ¿qué podía hacer yo? Él no dice eso. ¿Qué es lo que dice? Contra ti y solo contra ti he pecado. Él pecó contra Betsabé, pecó contra Urías, pecó contra el pueblo de Dios, pero él reconoce que su pecado ha impactado su relación con Dios de una manera que nada más pudo haberlo hecho. Cuando dice contra ti solo ha pecado, no se está excusando. No dice, ay Señor, pero es que yo soy un hombre y esas cosas nos pasan. Él reconoce la intensidad, la profundidad, la dimensión de su pecado y viene arrepentido delante de Dios. Y le dices, dame un espíritu nuevo, pero también le dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Qué era importante para David? La presencia de Dios en su vida. Y entonces, cuando David le confiesa a Natán el pecado, le dice, el Señor ha quitado tu pecado. Pero hay consecuencias. Entonces, en esos puntos nos damos cuenta de qué es lo que el Señor espera de nosotros. Si no nos acordamos de nada más de esta convención, nos tenemos que acordar de que Dios le mudó el corazón a Saúl. Pero las rutinas de Saúl lo llevaron a ser un líder autoritario que dañó al pueblo de Dios. David es un hombre conforme al corazón de Dios porque tiene la capacidad de introspección, es decir, Señor, examíname, mira lo que hay allí.
Y es un hombre conforme al corazón de Dios porque lo que a él le interesa más que nada es estar en la presencia del Señor por lo que él es, no por lo que Dios le puede dar. Padre, venimos delante de ti, conscientes de que tú nos has escogido, nos has ungido, nos has llenado de tu espíritu y has mudado nuestro corazón. Señor, queremos venir delante de ti como David y preguntarte, examíname, oh Dios, y ve si hay en mí algún camino de perversidad. Oh Señor, ayúdame a entender que esto es un proceso diario de entregarme completamente, diariamente a ti. Y a venir a tu presencia para adorarte, para alabarte, para glorificarte por quien tú eres, Señor. No por lo que tú me puedes dar. Te alabo y te bendigo, Señor. Te glorifico. Que esa sea mi rutina, mi ritmo más importante en mi andar. Alabarte y glorificarte porque tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo. Te alabamos, Señor. Alabe al Señor. Glorifique al Señor. Dígale en lo profundo de su corazón, examíname, oh Dios. Confesemos delante del Señor nuestra perversidad, nuestra maldad, nuestras impurezas. Y alabemos al Señor. Te bendecimos, Señor. Te alabamos. Te glorificamos. Santo eres, Señor. Santo, santo, santo eres, Señor. Te bendecimos y te glorificamos, Señor. Aleluya. Aleluya. Que esta sea una rutina muy importante para nosotros, de venir delante de ti, Señor, rendidos a hacer tu voluntad, para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.